Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, hoy miércoles 6 de junio nos comunicamos con ustedes en su programa Andrés Velázquez Contigo, quien les habla Luis Trincado desde los estudios de Radio Caracas Radio, acompañado por el diputado Américo de Gracia, quien está aquí con nosotros en este momento, y creemos que a lo largo del programa lamentablemente no vamos a poder comunicarnos con Andrés Velázquez, quien está en Guayana, y hay serias dificultades de comunicación. Nos informan desde allá los que han podido de alguna manera hacernos seña de que hay un colapso general de telecomunicaciones en el estado Bolívar, cosa que me corrigió el compañero Américo de Gracia hace un rato, porque me dice que también en algunas comunicaciones en el propio Caracas están fallando. Este programa de Andrés Velázquez Contigo, que tenemos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, es posible gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Selene Pérez en la producción, y en los controles César González, y en la conducción quien les habla, Luis Trincado. Como les decía, queridos oyentes, este programa de hoy vamos a estar acompañados aquí en los estudios de Radio Caracas Radio por el diputado Américo de Gracia, quien tiene muchísima información que brindarnos, y quienes lo conocen saben las gigantescas tareas de lucha frente a este régimen que está desempeñando, entre otras cosas, vigilancia permanente y actuación permanente en defensa de los intereses nacionales que están siendo totalmente violentados en un área en particular de la República, que es lo que han dado en determinar el arco minero, el arco del minero del Orinoco, y que todos los días aporta malas noticias al país, y seguramente que grandes ingresos ilícitos a toda una gama de mafiosos incrustados en todos los sectores de la sociedad, y fundamentalmente bajo la égida de un régimen que se ha negado a brindarle al pueblo venezolano salud, educación, garantías constitucionales, y que se ha dedicado exclusivamente a la extracción de todas sus riquezas para beneficio propio. Buenas tardes, Américo de Gracia. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio, y en especial a el programa Andrés Velázquez Contigo. Bueno, sí, hay muchísimos temas, muchas cosas que comentar realmente, y de las que hablar, y por supuesto de las que también nosotros debemos responder y dar la cara en nombre pues también de los venezolanos. En relación al caso del arco minero del Orinoco, que es uno de los temas que obviamente no podemos eludir, la última novedad que hay en relación a este tema es la incursión en el sur del estado Bolívar, básicamente en el municipio Sifontes, cuya capital es Tumeremo. Las Claritas y El Dorado son sus otras dos parroquias. El Callao y Guasipati, que es el municipio Rocio, ya la presencia del ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, está operando abierta, libre y avalada, lamentablemente, por una élite militar que le dio pues el curso para que lo hiciera, supuestamente con la intención de poner orden en la zona minera, sacar a los pranes y poder instalar las grandes transnacionales. El antecedente de esta incursión del ELN
en esos 3 municipios que acabo de mencionar, Sifonte, El Callao y Rocio, obedece a que ya estaban operando en el municipio Sucre del estado Bolívar, que es Maripa, Aripao, Guarataro, y en el municipio, o el Alto Caura, que son las minas que operan en la zona, en esa zona, y el municipio Cedeño, que es Caicara, Caicara, Los Pijiguao, y toda la zona o mejor dicho, el estado de Amazonas. En Amazonas, en Cedeño y en Sucre han venido operando ya desde hace mucho tiempo el ELN. Donde no operaban era en Sifonte, El Callao y Tumeremo. Es decir, se fueron hacia el sur. Se fueron hacia el sur, pero instalados con la venia del régimen. Obviamente. Y eso tiene que ver con la operatividad del arco minero para sacar a los pranes que ellos mismos sembraron. Por cierto, eso es bueno señalarlo y apuntarlo, con ánimo entonces de que el ELN sustituya por la vía de la fuerza, por la vía de las masacres, etcétera, a los actuales operadores, o los que eran los actuales operadores, que eran los pranes. Esa es una situación bien complicada, porque eso es introducir un elemento nuevo en el marco de esta actividad minera. Pero así están las cosas, y bueno, y lamentablemente yo quiero también anunciar pues hoy con mucho pesar que en el río Cuyuni del Dorado falleció pues un gran amigo nuestro, Félix Hernández, hijo, quien se encontraba vendiendo víveres en la zona, y su canoa, donde se estaba trasladando hasta la zona donde vendía el producto, pues se volteó, y lamentablemente hasta esta hora del día el cadáver o el cuerpo no ha podido ser rescatado. Pero esa es una de las situaciones que a diario se viven en el marco del arco minero del Orinoco, y que nos reflejan la Venezuela que obviamente queremos cambiar. Obviamente. Américo, ayer, lo que fueron el día lunes y martes, las miradas de gran parte del continente estaban fijadas en el caso venezolano. Porque eso que hablamos del arco minero, otro tanto de los expedientes que alarman al mundo entero, y particularmente a nuestros hermanos vecinos y a toda la comunidad americana, desde Canadá hasta la Patagonia. Y es que el caso venezolano fue tratado en reunión de la OEA. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de lo sucedido? Independientemente de que la noticia ya de por sí es muy contundente, en el sentido de que 19 países, es decir, la mayoría, impulsan una resolución que desconoce los resultados de la farsa electoral del 20 y terminan desconociendo la propia presidencia de Nicolás Maduro. ¿Qué conclusiones qué lectura podemos darle nosotros a esto, que es de gran trascendencia, por supuesto? Sí, yo quiero rescatar varias cosas, ¿no? Una de ellas, la que quiero poner más en escena en este momento, es, y tú me lo has escuchado decir en varias ocasiones, lo que es bueno para Maduro es malo para Venezuela. Eso resume más o menos. Si lo que se hizo ayer en la OEA afecta el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro, en consecuencia, el resultado es favorable para el pueblo venezolano. O sea, quiero poner eso en primera línea. Lo segundo, esas acciones que se tomaron positivamente en función de Venezuela en la OEA no hubiesen sido posibles si la oposición venezolana hubiese acudido al llamado electoral del 20 de mayo pasado. Es correcto. Eso es bueno que lo pongamos en el inventario, porque de lo contrario entonces, todo lo hizo la comunidad internacional. No, eso no es que todo lo hizo la comunidad internacional. Nosotros también, como pueblo, como país, yo no estoy hablando en este caso como MUD, ni como partido político, como la Causa R, estoy hablando, el país no acudió al llamado hecho por el régimen a asistir a un proceso electoral, y eso la comunidad internacional lo valoró como positivo, y en consecuencia también actuó. Y entonces viene por ejemplo,
declarar al gobierno como un régimen de lesa humanidad, ya eso es un episodio importantísimo que no había ocurrido anteriormente ante ningún otro organismo internacional, y en especial del que nosotros, digo como país, formamos parte. Otro elemento importante es aquel que dice, bueno, pero es que ya el régimen de Maduro se había salido de la OEA. Falso. El régimen de Maduro no se pudo haber salido de la OEA porque la Asamblea Nacional, vigente aún, electa popularmente, con el voto universal, directo y secreto, no avaló esa situación. En consecuencia, no es que el presidente de turno le da la gana de salirse o no de tal o de cual organismo y se sale. Sin el consentimiento de la Asamblea no puede. Exactamente. Y eso tiene un protocolo, eso tiene un procedimiento, y eso también tenemos que ponerlo nosotros en el balance. Lo otro, Venezuela es Venezuela, no el régimen de Maduro. Venezuela como país es firmante del protocolo de Roma. De modo que tenemos que acogernos a lo que esa instancia judicial también dicta y marca sobremanera. Y eso lo digo en el marco de que hay 11, para usar la frase de la OEA y no ponerle el agregado mío, presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad con nombre y apellido debidamente señalados, en los que se encuentra, por supuesto, el general Baduel, el señor Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. El propio canciller Delcy Rodríguez, etcétera. Entonces, eso es bueno que nosotros lo coloquemos. ¿Ah? General Baduel. Baduel no, perdón, el actual ministro. Padrino López. Padrino López, disculpe Sí, la familia por del favor. general Baduel. Sí. Y el general Baduel en especial. No quise decir el general Baduel. Es Padrino López. Acusados de crímenes de lesa humanidad. Y eso es importante. Condenan incluso el lenguaje con el que Venezuela, el gobierno o el régimen venezolano exime y execra y expulsa prácticamente a los venezolanos con aquello de atacar a los enemigos internos. Esa es una frase que, y además con testimonio, ojo, y con muchas pruebas que ha aportado la propia Asamblea Nacional Activa. Es correcto. A esa instancia internacional, y en especial la Comisión de Política Interior presidida por Delsa Solórzano. Y eso también al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para que sepamos también cómo se come eso, pues, y qué cosa de alguna manera en medio de todas estas dificultades hemos podido hacer y qué cosas se pueden hacer. Lo otro es que no es la OEA la que puede llevar el caso exactamente como organización a la Corte Interamericana. A la Corte Penal. A la Corte Penal, perdón. Internacional. Internacional de Derechos Humanos. Sino cualquiera de sus países miembros. En consecuencia, ya Chile y Colombia han pedido el expediente con ánimo de adelantar acciones en ese propósito. O sea que eso también afecta de manera notable al régimen de Nicolás Maduro. Lo otro es, eso es un informe que tiene más de 800 páginas y de las cuales 400 son de pruebas debidamente sustanciadas. Pero también habla, ojo, estamos hablando de las que reconoce la OEA en su informe. No estoy hablando del inventario que pueda tener Trincado, la causa R o Foro Penal o Américo de Gracia o X. Y sin menospreciar a las que pudiéramos tener, porque a lo mejor las tuyas están más actualizadas que las de la propia OEA. Pero la OEA sustentó 131 víctimas asesinadas en las protestas en manos de fuerzas de seguridad del Estado venezolano. O sea, asesinados por componentes armados del Estado venezolano. Eso es una cifra sumamente alta y espeluznante. Pero otro dato importante que aparece en ese informe es que 8.292
ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas también en este periodo del 2015 en adelante por la OLP o por cualquier otro organismo de seguridad del Estado venezolano. Fíjense ustedes la cifra, 8.292 ejecuciones. Una masacre. Es una masacre. Y de eso no estamos hablando de lo ocurrido en las minas. Ojo, estamos hablando de lo ocurrido en zonas urbanas. Estamos hablando de ocurrido a lo largo de este proceso que han sido casos debidamente sustanciados con testigos. Pero que han habido más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos desde el año 2013 en adelante, a quienes se les violaron en su oportunidad los derechos humanos. 1.300 presos políticos, identificando como abusos del Estado venezolano hacia los ciudadanos de a pie, pues los ciudadanos que de alguna manera han estado en esta lucha por salir del régimen que desafortunadamente ocupa a todos y cada uno de los venezolanos. Creo que falta un solo minuto para sí, exactamente. Para esta parte. Sin embargo, yo creo que es bien importante que los venezolanos manejemos todos estos detalles en relación a lo que está ocurriendo en la OEA, porque el gobierno, el régimen, pretende vender que esta acción perjudica a Venezuela. No, esta acción perjudica a los carceleros de Venezuela, perjudica a quienes de una u otra manera han afectado y han condenado al pueblo venezolano a comer de la basura, o a la diáspora, donde más de 4 millones de venezolanos hoy andan dispersos en el mundo, prácticamente sin futuro en nuestro país, por aplicar cualquier método, desde el tascón, la lista maizanta o el carné de la patria, porque han ido evolucionando, si se puede aplicar la palabra evolución a estos términos, para digamos, tecnificar mejor los mecanismos de control social. Ok, vamos a ir a nuestro primer corte del programa, ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de vuelta en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Como dijimos al inicio del programa, hay dificultades para poder entrar en contacto telefónico con Andrés Velázquez, quien se encuentra
en el estado Bolívar en actividades y que tenía previsto comunicarse con nosotros, pero de verdad hay mucha dificultad con las telecomunicaciones en este momento. Les recordamos que este programa pueden presenciarlo, escucharlo en AM, en el dial 750, por Twitter y Periscope, por la misma clave usuario @RCR7.0, 750, perdón, RCR750, y en nuestra página web rcr.tv pueden presenciarlo como una televisora. Américo, ayer fue un día donde en la sesión de la Asamblea Nacional da la impresión no, estoy convencido, es una opinión personal, pero hay que defender las cosas como son. La única institución legítima que le queda de los poderes públicos al pueblo venezolano es la Asamblea Nacional, e independientemente de que ha habido interpretaciones diferentes sobre el papel desempeñado por ella, no podemos negar que, por ejemplo, en el día de ayer se cumplieron objetivos bien importantes, como fue, primero, que la Asamblea Nacional decidiera apoyar el informe de los especialistas, ese informe que tú mismo nos has relatado sobre la violación de derechos humanos y la posibilidad de que a Nicolás Maduro se le inicie un juicio penal en la Corte Internacional Penal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Y era un reto para la Asamblea Nacional ese informe, y bueno, contó con la aprobación por parte de la Asamblea de dicho informe y su apoyo, pues el apoyo de la Asamblea Nacional como ente legítimo reconocido, ojo, por todos los países del mundo. Y al mismo tiempo, un acto que yo diría muy importante, porque en el fondo venía a ser un acto de desagravio con los recientes excarcelados, y en este programa nos negamos a utilizar la palabra liberados, porque esos presos políticos solamente salieron de la cárcel, mas no están en libertad plena, por cuanto todos ellos están sujetos a unas medidas restrictivas. Y vimos ayer cómo un grupo importante de esos excarcelados de días anteriores acudieron a la Asamblea Nacional, y tú, que estuviste presente ahí como diputado y que estuviste en la sesión, me gustaría que le transmitiera a nuestros oyentes, les informase sobre el hecho, sobre lo ocurrido, porque esa es otra realidad que nuestros oyentes la conocen plenamente. Los niveles de comunicación ahora de los canales de televisión, de la prensa, está tan reducido que hay una cotidianidad, pero la mayoría de la gente no está informada de lo que está sucediendo. Sí. Bueno, yo quiero de verdad hacer un microbalance de todo esto, ¿no? Y lamentablemente no hay un medio de comunicación social propio de la Asamblea Nacional que pueda transmitir en canal abierto. O sea, ahí tenemos Capitolio TV, que fue está siendo hecho televisión con las uñas, pero obviamente alcanza solamente a una élite que tenga acceso al internet cuando hay internet, o la de poder manejar de manera muy precaria lo que es la televisión. Recordando que el propio canal de televisión de la Asamblea Nacional, que era ANTV, fue confiscado y secuestrado por el régimen y prácticamente puesto al servicio incluso contra la Asamblea Nacional. Lo otro que es bueno y prudente señalar es que la Asamblea Nacional está siendo ocupada físicamente por los militares, o sea, militarmente está ocupada, de modo que cuando nosotros entramos allí siempre hay un forcejeo en ese caso. Pero yo quiero rescatar, y ya vamos a entrarle al tema de tu pregunta, yo quiero rescatar un elemento para mí importantísimo. La semana antes pasada, se derrotó políticamente al régimen de Maduro cuando los diputados dieron una pelea. Yo no puedo decir dimos porque yo no estaba ahí, yo estaba en otra actividad, pero los que estaban en la asamblea dieron una pelea para que los medios de comunicación pudieran nuevamente entrar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, porque este coronel Lugo, cumpliendo instrucciones del régimen, le prohibió a los medios de comunicación social entrar al Palacio. Ayer pudieron entrar, la semana pasada también pudieron entrar y pudieron transmitir y pudieron
algunos canales poder transmitir la emoción de recibir, por supuesto, a los encarcelados que ayer fueron, digamos, desagraviados por la Asamblea Nacional en un acto, si se quiere, de reconciliación con todas las partes, donde estuvo John Goycochea, donde estuvo Daniel Ceballos, donde estuvo el hijo del general Baduel, etcétera. Estuvieron concejales, por supuesto estuvo el Gilbert Caro, que se reincorporó en su actividad como parlamentario el día de ayer. También ayer se juramentó Renzo Prieto, que había estado preso desde que fue electo. Desde que antes fue de ser electo estando preso y no se había podido incorporar. Fíjense ustedes, ya la Asamblea Nacional va para su tercer año de funcionamiento y es cuando Renzo Prieto puede juramentarse y todo eso queda en evidencia ante la opinión pública nacional y de carácter internacional. Entonces no fue cualquier cosa lo ocurrido el día de ayer, fue un acto bien importante y el gobierno ha venido recibiendo derrota tras derrota. Fue derrotado por la opinión pública cuando impidió que los medios de comunicación entraran al hemiciclo. Fue derrotado ante el proceso electoral del 20 de mayo cuando el pueblo venezolano no le atendió el llamado de reelegirse. Fue derrotado tuvo que liberar, o mejor dicho, poner fuera de las cárceles a estos venezolanos porque la opinión pública internacional también ha sido favorable a los presos políticos venezolanos. Y todavía quedan muchos. Perdón, han tenido que admitir que hay presos políticos. Es correcto. Hasta hace unos días, hasta hace unos meses decían que habían políticos presos. Ya admiten públicamente que tienen presos políticos. Y eso es un avance. Es un avance tener la opinión pública internacional a favor del pueblo venezolano. Que la ONU, que la OEA, que los países vecinos como Colombia y Brasil estén hoy atendiendo ese llamado. Vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Es correcto. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos de vuelta con tu programa Andrés Velázquez Contigo y les vamos a decir que a partir de este momento vamos a abrir la comunicación con nuestros oyentes por la vía telefónica 0212-482-9750. Repito, 0212-482-9750 para escuchar su participación. Y les recordamos que nos puede
presenciar por internet vía rcr.tv. Américo, una de las cosas importantes que estamos viviendo en este momento es la zozobra a la cual está sometido el pueblo venezolano en su diario acontecer. Es decir, la gran mayoría de los venezolanos estamos permanentemente en un estado de subsistencia. Es decir, no, sin ninguna, ya me dicen que tenemos llamadas y vamos a atenderlas. Américo, aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas ¿De dónde nos llama? Laura Bolívar de Maracay. Díganos. Mire, saludos y los felicito por el programa. Muchas gracias. Yo quisiera saber la sede de la causa R, ¿en Maracay o en Cagua? Sí, nosotros le vamos a... denos luego, por favor, el número de teléfono para contactarla, para ponerla en contacto con nuestros compañeros de allá. ¿No le puedo dar el teléfono? No, por supuesto que no por aquí. Ya la gente de producción va a tomar su número telefónico y nosotros nos comunicaremos con usted personalmente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Aló. Vamos a la segunda llamada. ¿Otra llamada? Aló. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Carmen Izaguirre, estoy llamando desde Los Teques. Díganos, Carmen. Son dos inquietudes. Una es que cuando a los diputados le quitaron su sueldo, eso es un despido indirecto. Sí. Ya ellos asumieron esa atribución, el Ejecutivo y toda su gente, y los despidieron indirectamente, ¿no? Entonces yo creo que una vez que ya vuelve al Estado de Derecho hay que compensar, hay que pagarle sus salarios caídos a los diputados, hablando de justicia. Y lo segundo es que, que va a ser el coronel Lugo, que se ha convertido en una persona que toma decisiones y hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, si hablando de justicia, tenemos que resarcir muchas cosas y que encaminar con el ejemplo y que si esta persona tiene delitos que yo sé que cometió, bueno, que los pague como dice la ley. Gracias. Tenemos otra llamada, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama? Mi nombre es Julio César. Julio César, ¿de dónde nos llama? Mire, es una opinión y que la vengo haciendo hace mucho tiempo, pidiendo la unión de todos los venezolanos. Escúcheme bien. No vale ahora protesta por la comida, por lo que sea. No vale protesta porque le caen a palo a la gente y el gobierno es el que tiene la razón. La única protesta que el pueblo de Venezuela va a tener éxito y que el señor va a renunciar es que todos salgamos a la calle unidos. Muchas gracias, señor Julio César. ¿A otra llamada? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Trincado? La señora Mildred García. Señora Mildred, ¿cómo le va? Se le saluda con respeto y al diputado que lo acompaña. Muy buenas tardes. Muy valioso. Yo quiero hacer una reflexión a la gente. La gente critica la acción, el accionar de los políticos, el accionar de nuestros partidos, el accionar de nuestros jóvenes, el accionar de la Asamblea Nacional. La gente pide a gritos que debemos actuar, que se debe actuar en las mismas condiciones y con la misma hazaña con que actúa el gobierno. No puede ser, porque la política, los políticos que han sido formados en democracia, no pueden actuar con esa inmundicia con la que actúa el régimen, con esa inhumanidad, con ese sadismo, porque yo en mi vida me hubiera podido imaginar que íbamos a tener un presidente hablando de paz, entre comillas, amor al pueblo, entre comillas, un pueblo que está boqueando por hambre, que está boqueando porque no tiene salud, porque le privan del agua, le privan la luz, el transporte está en el último estado, los crímenes que han hecho con las OLP descaradamente y muy satisfechos de todo lo que han hecho, los ataques que han hecho a los conjuntos residenciales que destruyeron vehículos, destruyeron ascensores, destruyeron rejas, tumbaron puertas y esos conjuntos residenciales están ahorita pariendo, pagando cuotas especiales para solucionar lo que esta gente hizo. Entonces, ¿cómo van a pedir que actuemos, que actúe la oposición con esa misma hazaña,
con esa misma suciedad de política inhumana con que la que actúa el gobierno. Hasta luego y gracias. Gracias, señora Mildred. ¿Tenemos alguna otra llamada? Estamos listos, Américo, para poder contestar las inquietudes de nuestros oyentes. Bueno, comenzando, muchísimas gracias a todos. Comenzando por la amiga de Maracay, espero que nos haya dejado su teléfono aquí en cabina para poderlo retirar y hacer contacto con usted. En relación a lo de la amiga Carmen, el sueldo de los diputados, bueno, esas son deudas que va a tener el Estado venezolano. Y sobre el tema del coronel Lugo, que quiero detenerme ahí brevemente, pesan sobre el coronel Lugo muchísimas acusaciones, incluso de crímenes como el del secuestro de los hermanos Fadul. Es correcto. De manera que no estamos hablando de cualquier niño de pecho. Estoy hablando del crimen en el que se vio involucrado. Y el régimen tiene esta forma de operar. Utiliza a estos personajes, se congracia con ellos, les garantiza la impunidad para luego poderlos utilizar en sus fechorías como las que comete en la Asamblea Nacional. Si usted, amiga Carmen, quiere ir hoy a la Asamblea Nacional o cualquier día en los que puede entrar el público, que ya no puede entrar porque digo está tomada militarmente, a ver el acta de independencia o ¿cómo se llama? El hemiciclo donde está el acta de la independencia, eso que era una actividad normal antes de la constituyente, ya no lo puede hacer porque está prohibido por este señor coronel Lugo, que está cumpliendo instrucciones. Ojo, el coronel Lugo no es que se le ocurren todas estas cosas de no dejar entrar al periodista, de dejar golpear a los diputados, etc. No, es que no ocurre. Y además, esos expedientes, por supuesto, existen, están allí, y cada vez que cae una dictadura como la de los nazis, la de los fascistas, etcétera, se abren este tipo de expedientes en función de que se haga justicia. En el caso del amigo Julio César, permítame decirle, amigo Julio César, estamos totalmente de acuerdo con usted. Nosotros somos fervientes creyentes de la unidad. Sin la unidad, lamentablemente, no hay paraíso. Y en relación a la amiga Mildred, bueno, la situación que ella misma describe, eso es gravísimo lo que nos está ocurriendo. Yo decía al principio de este programa, ya tenemos la operación, el ELN operando abierta y libremente en el territorio nacional, tenemos a la FARC operando en el territorio nacional, tenemos terroristas con pasaporte venezolano en el mundo y dentro del territorio nacional, tenemos a los chinos y a los cubanos y a los iraníes operando en territorio nacional y dentro incluso de las notarías públicas de cedulación, etcétera, colonizando nuestras instituciones públicas. Y por supuesto también tenemos una élite militar que lamentablemente no es leal a la Constitución, sino cómplice de alguna manera del régimen venezolano. Y eso nos da una idea de la magnitud y de la complejidad que tenemos nosotros al frente como tarea política. O sea, no estamos hablando de salir de cualquier gobierno. Esto es un gobierno, este es un régimen que para salir de él requerimos alinear, como dice un amigo por allá en Guayana, Eliezer Calzadilla, que me permito mencionar porque él lo dice con mucha frecuencia, hay que alinear los astros. Y alinear los astros implica no que se haga exactamente lo que yo quiero que se haga, sino que hagamos exactamente lo que tenemos que hacer, incluso cuando sospechamos que muchas de esas cosas no son las que favorezcan o beneficien a este servidor que les habla, Américo de Gracia. Sí, porque fundamentalmente la unidad de propósito es fundamental, Américo. Primero tenemos que tener claro que Venezuela ya no se puede dar el lujo de andar perdiendo el tiempo en diatribas que no sean el lograr una unidad eficaz para la salida del régimen, y en eso hay que reconocer que no hemos sido eficientes hasta estos momentos. La autocrítica tiene que formar parte de toda sapiencia para saber cómo poder enfrentar a este régimen que no es normal. Es más,
cuando uno habla con gente del exterior no terminan no es que no terminen de entender, sino que están absolutamente sorprendidos porque es un caso, el venezolano, que no se había visto nunca. Es una dictadura, un totalitarismo, pero que no responde a ningún concepto clásico. Se ha transmutado en una alianza de malhechores que detentan el poder y además entre ellos se lo dividen, se lo reparten, pero pareciera también, Américo, y es la impresión y las informaciones que tenemos de que algo adentro no está funcionando bien y que tal vez la tragedia que estamos viviendo los venezolanos en nuestro día a día y esas disputas mezquinas, torpes que hay en el seno de la oposición ocultan o no dejan ver el verdadero trasfondo de los graves problemas internos que tiene quienes están ejerciendo el poder en este momento. Sí, yo creo que ese es un punto bien importante el que está tratando nuestro amigo Luis Trincao, porque si bien es cierto que la oposición no está unida, no es menos cierto que del lado del poder hay muchos terremotos, muchos sismos. Incluso, no de gratis, ponen a más de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas tras las rejas, producto pues de toda esta situación que se vive de inestabilidad política. Y el enfrentamiento brutal que existe entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro por el control del PSUV, al extremo que Nicolás Maduro se vio en la obligación de crear un partido aparte que es Somos no sé qué cosa, algo vinculado a Somos, algo así, que lo utilizaron esa tarjeta Somos en Venezuela, Somos Venezuela. Entonces, eso es importante que lo tengamos y fíjense ustedes que la guerra es ahora cómo sacar a Diosdado Cabello de la dirección del PSUV. Quiero recordar que esta lucha no es desde ahorita. En el periodo en el que Chávez estaba vivo y dirigía y se hicieron internas dentro del PSUV, resulta que el que salió favorecido en aquel entonces fue Aristóbulo Isturi. Y sin embargo Chávez prácticamente lo desplumó y colocó a dedo a Diosdado Cabello. Esa situación hoy ha generado una guerra interna y vienen muchos acontecimientos interesantes en relación a ese tema y nosotros tenemos que estar preparados también ante eventos como de esa naturaleza. Vamos a pasar a un servicio público ya que se trata de una urgencia. Se requiere con características urgentes trileptal de 300 a 600 miligramos. Comuníquese con la señora Germania Ávila al número 0414 103 90 84 o al 0414 031 8724 0414 031 8724 para la señora Germania Ávila, trileptal de 300 a 600 miligramos. Tenemos más llamadas por lo que nos informa la gente de producción. Aló, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama, por favor? Aló. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos su nombre y de dónde nos llama. Manuel Martínez de La Guaira. Díganos, señor Manuel. Yo quiero hacerle a usted una inquietud de lo que está sucediendo con las comunidades indígenas al sur del Amazonas, que están siendo exterminadas sistemáticamente y esclavizadas por las personas que están trabajando con la cuestión del oro, y muchos que vienen de Colombia, de la FARC, están esclavizando a todas las comunidades y exterminando a muchas de esas comunidades, simplemente para ponerlo a trabajar ahí, sacar el oro y mantener eso ahí encubierto conjuntamente con la Guardia Nacional. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Tenemos alguna otra llamada? Sí. Díganos quién nos habla y de dónde nos llama, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Zulay Gómez Lajacaste. Díganos, señora Zulay. Estoy de acuerdo con el señor que llamó en decir que tenemos que salir a la calle. Este es el momento. Hay que decir las palabras que dijo el Papa. Bueno,
pueblo despierta y reacciona. Este hombre no hay que dejarlo que se siga oxigenando. Este hombre está caído, este régimen está caído. Entonces es el momento. Nosotros tenemos que atender absolutamente todas las llamadas. Pedimos... ¿Aló? Se cayó la llamada. ¿Tenemos alguna otra llamada en este momento? Bueno, Américo. Sí, yo quería responder básicamente a la inquietud del amigo Manuel. Lo que denuncia el amigo Manuel es absolutamente cierto y está sustentado en parte de los informes que ya hemos entregado producto de la comisión que presidimos como el Arco Minero del Orinoco, que tiene que ver con toda esta actividad ilícita, con la incursión, como decía en la primera parte del programa, del ELN y de la FARC en territorio venezolano, que ya operaban desde hace mucho tiempo en el Amazonas y en el municipio Sucre y Cedeño del estado Bolívar, vale decir, toda la parte suroeste del estado de Venezuela, perdón. Sí. Pero en el caso del sur, bueno, no sé, en el caso del sur del estado Bolívar no estaban operando todavía hasta noviembre del año 2017, cuando se instalaron formalmente en la zona. Y esto lo hacen no con el visto bueno de la Guardia Nacional, como si fuese el sargento de la Guardia Nacional de Puerto Ayacucho quien les da la autorización. No. Esto es una política de Estado. De manera que a eso es que nos estamos refiriendo y es mucho más complicado y es mucho más grave. Y hay una diáspora, por ejemplo, los guaraos que se encuentran en el estado del Tamacuro y el norte del estado Bolívar y especialmente en Sierra y Mataca, se han visto en la obligación de emigrar junto con muchos indígenas hacia el sector de Brasil, porque han estado pues tratando de tener su propia diáspora, de salir, y han sido desalojados por estos grupos armados, pranes o guerrilleros, porque los esclavizan y los aprietan mucho. Creo que tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada, no, y lo que tenemos que subir a comerciales y ya regresamos. Ok. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos entrando al aire en tu programa Andrés Velázquez Contigo. En los minutos finales, Américo, tenías otro caso de lo que significa una política de Estado de abandono del... Sí, lamentablemente aquí también nos llegan algunos otros temas, como el caso de lo que hizo el gobierno con el Esequibo. Bueno, efectivamente el régimen ha abandonado todas las fronteras venezolanas, ha abandonado cualquier política seria en materia de Estado y de Estado financiero, de productividad. Lo han cambiado por corrupción, lo han cambiado por votos en las instancias internacionales a propósito de dejarlos hacer. Lo que se ha hecho con el Esequibo es criminal, tan criminal
como esclavizar a nuestros indígenas, tan criminal como condenar a los venezolanos a comer de la basura, tan criminal como la diáspora, como el carné de la patria, como elemento de exclusión de los venezolanos. Y la protesta, permítame que te interrumpa, porque ya estamos en minutos finales, pero hay que destacar para todos aquellos que dicen salir a la calle, bueno, nuestro llamado es a la solidaridad entre nosotros. Por ejemplo, ayer hubo movilizaciones importantes de protesta frente al régimen y yo creo que todos estamos llamados a acudir a ellas. Por ejemplo, la manifestación que hubo hacia el Ministerio de Salud, a las puertas del Ministerio de Salud, de pacientes oncológicos, no deberíamos esperar a estar enfermos de cáncer para acudir en apoyo a los que están enfermos de cáncer, porque están haciendo un reclamo que pone en evidencia al régimen, a la dictadura de Maduro. Sí. Lo pone totalmente en evidencia. Cuando salen los vecinos del Recreo, la parroquia del Recreo, hacia la sede de Hidrocapital en la avenida Casanova, a emplazar a los funcionarios del Estado porque no están brindando el servicio, un servicio tan vital como el proporcionar el agua en las tuberías, ningún ciudadano debería sentir que esa protesta no va con él. Es decir, también hacemos un llamado a que los que llaman a la calle también se añadan y se sumen a las protestas sociales que también tienen carácter político por cuanto ponen en evidencia las carencias a las cuales estamos sometidos por una política de Estado. Sí, mira, nosotros estamos contra reloj. Y cuando digo nosotros no me refiero al programa Andrés Velázquez Contigo, me refiero a la oposición, me refiero a la MUD, me refiero al Frente Amplio, me refiero a los partidos políticos, me refiero a la Asamblea Nacional y a todos aquellos que tenemos responsabilidad ante el país, incluyendo al ciudadano común. Por eso nosotros hemos venido diciendo también que todo ese acompañamiento al pueblo, nosotros tenemos una gran ventaja como elementos, como organización, estoy hablando macro de la MUT, etcétera, y es el hecho de que nosotros tenemos en 14.450 centros electorales que existen en todo el territorio nacional, nosotros tenemos presencia. ¿Cómo hacer una reingeniería de esos actores políticos y convertirlos prácticamente en vanguardia de esa, para que se pongan al servicio de los más nobles intereses del pueblo venezolano? Es distinto salir a la calle en la autopista Francisco Fajardo que crear 14.400 focos en contra de la dictadura en todo el territorio nacional. Eso tiene una lectura distinta. Y no estamos hablando de elecciones, estamos hablando de movilización. Movilización, pero utilizando ese músculo porque lo tenemos. Tienen rostro, tienen nombre, tienen apellido y tenemos presencia en los 1.136 parroquias del país. Tenemos presencia en los 335 municipios de Venezuela. Tenemos presencia en los 23 estados y por supuesto en el área metropolitana para un total de 24 regiones que nos permitan también tener ese músculo al servicio del pueblo venezolano. O sea, tenemos que cambiar también de estrategia. De eso se trata. Es un debate muy complejo porque conspiran también algunos intereses de carácter particulares o partidistas, pero lograr la unidad de propósito, como al principio decía Trincado, forma parte de esa estrategia necesaria para lograr el objetivo primordial. Bueno, terminamos el programa por el día de hoy. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia su paciencia, sus comentarios, sus sugerencias y sus críticas. Y sus llamadas. Y sus críticas, por muy fuertes que sean. En todo caso, siempre estaremos al servicio del debate y al servicio de luchar por el rescate de la democracia en Venezuela, y agradecemos a Radio Caracas Radio por darnos esa oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.